Hola, muy buenos días. No hay nada mejor que comenzar el día con la palabra de Dios. Amén. Así que estemos expectantes de lo que Dios nos va a hablar a través de este devocional. Estamos en Jueces capítulo 6, versículo 25 al 32, en la versión NTV, y dice: Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima. Coloca cada piedra con cuidado, sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y había cortado el poste dedicado a la diosa Acera, que estaba al lado. En su lugar se había construido un nuevo altar y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron de que había sido Gedeón, el hijo de Joás. «Saca a tu hijo», le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. «Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera». Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobbaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Palabra de Dios, amén y amén. Gloria a Dios. El título de hoy es Peleando y venciendo a Baal. 7 años de servidumbre bajo los madianitas que los llevaron a Israel a su punto más bajo. Se escondían en cuevas por temor a los madianitas que saqueaban toda la cosecha que habían sembrado los israelitas. ¿Por qué esta servidumbre? Porque claramente lo dice en el capítulo 6, versículo 1. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Ahora, ¿qué es hacer lo malo a los ojos del Señor? Bueno, lo dice muy claramente en el versículo 10. Dios dice: Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso, dice el Señor. Este pecado de Israel hizo que todo su trabajo duro fuera infructuoso. Todo lo que producían y su ganado era robado después de que habían trabajado duro para que rindiera fruto. El pecado hace esto. El alejarse de Dios hace esto. En rendirle culto a otros dioses hace esto. Nos roba. Perdemos aquello en lo que trabajamos arduamente. Después que Gedeón tuvo este encuentro con el ángel de Jehová, Dios le manda una tarea a Gedeón. En el versículo 25 hasta el versículo 26, debía tomar el segundo toro del rebaño de su padre y destruir el altar de Baal y la imagen de Acera de su padre. Segundo, edificar un altar a Jehová. Para que Gedeón pudiera ser el libertador de Israel, era necesario que primero fuera santificado y que purificara de toda idolatría de la casa de su padre. ¿Cuántas veces creemos que el problema viene de afuera? Como la crisis económica, por la culpa del gobierno, alguien que te hizo la vida imposible, siempre buscando los problemas afuera, cuando el verdadero problema o la raíz del problema está adentro. ¿Cuál fue el primer mandato de Dios antes de salir a pelear contra los madianitas? Versículo 25. Toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años, derriba el altar que tu padre levantó a Baal
y corta el poste dedicado a la diosa Acera que está junto al altar. Debemos reconocer que afuera o en público, todos tratamos de mostrar el lado bueno de nosotros, aparentar ser un buen cristiano, aparentar ser una buena persona, pero sabemos muy bien que nuestra verdadera identidad, mi personalidad, mi temperamento, mi carácter, se manifiesta cuando estamos dentro de la casa, cuando nadie me ve. Por eso lo primero que Dios le ordena a Gedeón que haga es destruir los ídolos de su padre. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra en nuestras vidas hoy? Quizás vos me podés decir que, mis padres no adoran ninguna imagen, no tienen dioses ajenos ni estatuas. Pero esto nos habla de algunos malos hábitos o costumbres que hemos adquirido de nuestros padres, que sabemos que están en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra y que debemos cambiar. Esos hábitos y costumbres o cultura son las que gobiernan nuestras vidas cuando la palabra de Dios, la cultura del reino de Dios, debería gobernar nuestras vidas. Si no practicamos nuestra fe en casa, ¿cómo podemos ponerla en práctica en cualquier otro lugar, fuera de casa? Es importante que identifiques qué ídolos de nuestro corazón gobiernan nuestras vidas. Pregúntate por qué tantos años siendo conocedor de la palabra de Dios, estás con esta depresión. Trabajas duro, pero estás siempre con deudas. Luchas para salvar tu matrimonio, pero está cada vez peor. ¿Dónde está el problema? ¿La raíz de amargura? ¿Falta de perdón? ¿La codicia, el amor al dinero? ¿Infidelidad? ¿Tu temperamento? Recuerda, todo lo que ponemos primero antes que a Dios, es decir, amar o exaltar o poner primero a alguien o algo más que a Dios, es idolatría. Es más, Gedeón llevó a cabo el mandato del Señor de noche. Evidencia que la gente de ese lugar, incluyendo su propio padre, eran devotos adoradores de Baal y la imagen de Acera. Por tanto, Gedeón temía que se enojaran o lo castigaran a él. Pero aún así, Gedeón obedeció, porque necesitaba un cambio. Si quieres resultados diferentes, cambia tu actitud obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, tendrás resultados diferentes para bendición. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Lo podemos ver en el versículo 28 y 30. Los habitantes vieron el altar de Baal derribado y que había cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. Y en su lugar se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Como era de imaginar, los habitantes se enteran de que era Gedeón. Los habitantes le exigen a Joás, al padre de Gedeón, que su hijo debía morir por haber destruido el altar de Baal y el poste de la diosa Acera. Y como todo padre, Joás, el padre de Gedeón, defiende a su hijo. Lo podemos ver en el versículo 31, y lo voy a leer en la versión NBI. Dice: pero Joás le respondió a todos los que lo amenazaban: ¿acaso van ustedes a defender a Baal? ¿Creen que lo van a salvar? Cualquiera que defienda a Baal, que muera antes del amanecer. Si de veras Baal es un dios, debe poder defenderse de quien destruya su altar. ¡Wow! Si Baal es un dios, que se defienda a sí mismo. Y esto me causó mucha gracia. Obviamente mal para Gedeón, que lo descubrieron y lo quieren matar, pero quedó en evidencia que Baal no era nada. No es un dios. De esto dice el salmista en Salmo 115, versículo 4 y 9. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas le dieron forma. Tienen boca pero no pueden hablar. Tienen ojos pero no pueden ver. Tienen oído pero no pueden oír. Y nariz pero no pueden oler. Tienen manos pero no pueden sentir. Tienen pies pero no pueden caminar. Y tienen garganta pero no pueden emitir sonido. Y los que hacen ídolos, mira lo que dice, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Pero esto dice el Señor en el versículo 9, oh Israel,
Oh iglesia, confía en el Señor. Él es tu ayudador y tu escudo. Él es tu fuente de vida, Él es tu salvador, Él es tu bendición, amada iglesia. Gloria a Dios. A partir de ese entonces Gedeón lo llamaron Jerobal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. ¿Qué hemos aprendido de lo que hizo Dios con Gedeón? Su testimonio empezó en su casa, dentro de su familia. Y todo porque Gedeón obedeció a Dios. Derribó el altar de Baal y la imagen de acera que edificó su padre. Y edificó un altar a Jehová. Recordemos que el título de hoy no dice peleando y venciendo a los madianitas, sino peleando y venciendo a Baal. El mensaje de hoy es claro. Derribemos todo altar de Baal en nuestra casa, en nuestros corazones, y edifiquemos un altar a Jehová en nuestros hogares para que la presencia de Dios more en nuestra casa. Amén, amada iglesia. Amén. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque hemos entendido la importancia de derribar los altares de Baal, de acera, ídolos que hay en nuestro corazón y que hay, Señor, en nuestros hogares. Señor, que son hábitos, quizás costumbres, culturas, Señor, que van en contra de tu palabra, en contra de la cultura del reino de Dios. Te pedimos perdón por no darte lugar para que tú gobiernes nuestras vidas. Hoy queremos, Señor, resultados diferentes. Por eso, Padre, queremos cambiar nuestra actitud en obediencia a tu palabra, en obediencia, Señor, a tu corazón. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a poder identificar todo pecado que interrumpe nuestra comunión contigo, mi Señor. Queremos experimentar de tu bendición, queremos experimentar del Shalom. Por eso, Padre, derribamos todo altar humano y levantamos un altar a Jehová. Levantamos un altar familiar para adorarte solamente a ti. Adorarte a ti, exaltarte a ti, poner a ti en el primer lugar de nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice, Señor, aquel que oye estas palabras, que reconoce su estado pecaminoso, se arrepiente, Padre Dios, para buscar el perdón de Dios en sus vidas. Los bendigo, Señor. En el nombre de Jesús oramos amén y amén.